¿Cuántas veces escucharon ustedes que el cambio climático es responsable de los problemas ambientales más urgentes? Aramis Lachinian propone discutir esta afirmación que suele manejarse como una verdad absoluta. Lachinian, que es biólogo marino y doctor en recursos naturales, afirma que si bien el calentamiento global es un fenómeno ampliamente probado, muchas veces termina siendo un pretexto para explicar inconvenientes que en realidad tienen causas locales y deben encararse con soluciones locales. Junto con el ingeniero venezolano Roberto Font, Lachinian acaba de publicar el libro La destrucción costera en América Latina y la coartada del cambio climático. El texto se basa en la experiencia de los autores en varios ecosistemas en las costas de países latinoamericanos, entre ellos Uruguay. Y a partir del estudio de esos casos, concluyen que fenómenos como la concentración desordenada de la población o el vertido de efluentes son al menos tan importantes como la variabilidad climática para explicar la erosión de las playas de Montevideo o la crisis de los sargazos que ha puesto en jaque al turismo en Cancún y Playa del Carmen en el Caribe mexicano. La conclusión es importante porque sobre esos problemas locales se puede actuar, se puede obtener resultados significativos, enfatizan estos expertos. Bueno, con Aramis Lachinian vamos a conversar sobre su libro y sobre sus planteos a partir de este momento. Aramis, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Una aclaración para los oyentes, este es el tercer libro de una serie, ¿no? Los anteriores fueron Globotomía en 2010 y El ambientalista crítico en 2016. Y aprovecho este último título para preguntarle cómo define su posicionamiento. ¿Qué quiere decir eso de ambientalista crítico? Bueno, en realidad yo creo que es adecuado tener un enfoque ambientalista, no un enfoque ecologista, que son sutilezas, pero son cosas distintas desde el posicionamiento. Pero la protección de nuestro entorno, la conservación, las buenas prácticas, una visión ambientalista es correcta. Pero hay que ser crítico, no solo crítico sobre nuestro trabajo, sobre cómo la sociedad desarrolla sus actividades, sino sobre el discurso dominante en los temas ambientales. Creo que hay que ser ambientalista, pero crítico. Por ejemplo, usted dice que existe una frivolización del discurso ambiental. ¿Por qué? Y pensemos en algunos ejemplos gráficos. Pensar que vamos a contribuir a salvar a los océanos prohibiendo las pajitas, o que si el comportamiento individual de comer menos carne o andar un poco más en bici, pensemos que el parque automotor en el mundo no para de aumentar. Y eso son emisiones atmosféricas, son residuos sólidos peligrosos, es calidad de vida en las ciudades, es una gran cantidad de problemas que todos estamos de acuerdo. Si la resolución a ese problema es la exhortación a que cada uno ande más en bicicleta, es una frivolización, o sea, son campañas multimillonarias muy bien organizadas y pensadas a nivel mundial para que compremos más autos, cambiemos el auto, para que tengamos varios autos, y enfrente a eso lo que tenemos son exhortaciones, es decir, un enfoque realmente serio para enfrentar ese problema sería tratar desde los gobiernos locales a los autos como el problema que son. No tengo nada contra los autos, ni tampoco contra andar en bicicleta. Lo que quiero decir es, no alcanza con exhortar a la gente que ande en bici o hacer una bicisenda para enfrentar un problema de esa dimensión. A eso me refiero, tal vez como ejemplo de esa frivolización. El construir un discurso que no resuelve, que no atiende las causas del problema ni las posibles soluciones. A ver, otra pregunta más para seguir entendiendo dónde se ubica Lachinian. ¿Usted duda del cambio climático? No, en absoluto. No solo no dudo del cambio climático, creo que nadie que más o menos tenga un conocimiento científico en este momento duda que es una realidad que el clima está cambiando. El clima está cambiando desde que existe el planeta. Ah, bueno, ahí coloca un matiz importante. No, porque la pregunta siguiente es, ¿el cambio climático se debe a la acción del hombre o se debe a un proceso natural? Ok, hay un cambio climático natural que precede al hombre, sin duda. Ahora, que haya una
un aporte antrópico, humano, a esa variabilidad del clima, es una hipótesis fuerte, no hay una demostración científica, pero yo creo que eso no es lo más relevante. A veces se lleva la discusión a si somos nosotros los causantes o no del aumento de la temperatura o del CO2, etcétera. Creo que nosotros no tenemos que emitir gases de efecto invernadero, y en las ciudades dentro de las ciudades hay una contribución antrópica por los motores de combustión, por las chimeneas, por la generación de energía, por centrales térmicas. Eso es una realidad. Si eso está generando un cambio a nivel planetario, bueno, es una hipótesis no demostrada, por supuesto. Ajá. Un ejemplo en este sentido que aparece en el libro, ¿no? Pregunta: ¿es cierto que está aumentando el nivel del mar en el mundo? Sí, de manera casi ininterrumpida, hace 20.000 años que el nivel del mar está, y a una tasa más o menos igual. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos a los matices, ahí vamos a donde usted coloca, ¿cómo decirlo?, los puntos que incomodan el debate. Usted dice, sí, está aumentando el nivel del mar, pero desde que existen los océanos se alternan periodos de ascensos y de descensos. Claro, donde nosotros estamos ahora aquí sentados, que es una zona alta, esto estuvo varios metros por debajo del nivel del mar hace algunos millones de años, y el mar luego bajó cientos de metros y ahora desde hace 20.000 años con algunas interrupciones interesantes desde el punto de vista de la geomorfología costera para Uruguay. Por ejemplo, la formación de las lagunas costeras, que son en Uruguay todas esas lagunas tan lindas que tenemos, que son producto de una variación, o sea, de que se interrumpió ese aumento, bajó y luego volvió a subir hace unos 7.000 años. Pero el hecho es que hace 20.000 años que más o menos el mar viene subiendo, en el último milenio a una velocidad de 1,6, 1,8 milímetros por año. Es posible que ahora haya una aceleración y esté aumentando hasta 2 milímetros por año. Pero lo que no hay ninguna demostración científica, es más, casi que hay demostración de lo contrario, es de que nosotros tengamos alguna incidencia en ese aumento del nivel del mar. Ajá. O sea, ni se está acelerando el aumento del nivel del mar. O sea, viene aumentando, pero a la misma velocidad, por lo menos todo el siglo pasado, los datos de campo de mareógrafos instalados en los puertos más importantes del mundo indican que la velocidad ha sido constante, no ha habido una aceleración. Ajá. ¿Ok? Y mucho menos que eso se deba, porque no existe esa aceleración, que se deba a la actividad humana. Entonces, por ejemplo, cuando está el alerta porque las islas Fiji corren riesgo de hundirse, de desaparecer. Es parte de esa construcción del discurso que yo te planteaba. La superficie de las islas, por lo general, no tiende a disminuir, o sea, no hay un riesgo, pese a lo que se digan muchos discursos. No sé, en la última cumbre del cambio climático se tomó como ejemplo de riesgo inminente al archipiélago de Tuvalu, al conjunto de islas. La realidad, los datos de campo de las últimas décadas muestran que las islas de Tuvalu está aumentando la superficie, porque los fenómenos locales sí son violentos y mucho más importantes, y a veces incluyen descensos locales del nivel del mar, efectos de subsidencia, de incremento, los efectos tectónicos. Esos son cientos. Los efectos tectónicos es que la superficie terrestre son placas que están flotando sobre el magma. Esas placas chocan, se sobreponen y generan la aparición de montañas de miles de metros. Sí, usted destaca en el libro, el planeta se quiebra y cicatriza, se hunde y emerge, pero lo hace zona por zona, digamos, claro. No es un fenómeno uniforme. Totalmente. ¿No? Y eso, por ejemplo, las costas de América del lado del Atlántico son costas muy estables, como las de Uruguay y las de Argentina, mientras que del lado del Pacífico aparecen en unos miles de años montañas de miles de metros de altura. ¿No? Lo que quiero decir con esto es que esos fenómenos son muchísimo más violentos que el aumento lento por los deshielos, etcétera, y tienen un impacto real en las costas, ¿no? La síntesis hasta acá, ¿cuál sería? Hay que analizar las situaciones, digamos, finamente,
Sí, a nivel local. ¿Hay tendencia a analizarlas de manera gruesa, con trazos demasiado simplificados? Sí, y sobre todo, a ver, primero desde las Naciones Unidas, desde algunos ámbitos, se ha construido un discurso global y la verdad que ese discurso global ha empobrecido significativamente la capacidad de gestión ambiental en los diferentes países. Uh-huh. El decir que es la humanidad, nuestros hábitos de consumo en términos generales, lleva a toma de decisiones absurdas. Yo pongo en un artículo reciente el ejemplo de Ruanda, que Ruanda es conocido entre la gente más informada al menos por las matanzas, las guerras del siglo pasado donde murieron millones de civiles, y esas guerras fueron guerras criminales, en muchos casos organizadas, pues la famosa guerra del coltán, de las guerras por la minería, que fueron guerras organizadas en muchos casos por grandes empresas que querían mantener el control de la minería y además la devastación ambiental que generaron. La situación de Ruanda en ese sentido es dramática. Hace pocos meses el gobierno de Ruanda prohibió las bolsitas plásticas. O sea, parece como un chiste muy malo, las prohibió, pero con la violencia del gobierno de Ruanda, pena de cárcel. O sea, tomó un camino que se está siguiendo en varios países del mundo. Claro, bueno, y que acá también. Acá también. Y en Ruanda no tiene nada que ver con la realidad local del país, donde se están desertificando las selvas y contaminando todos los ríos y los niveles de pobreza son extremos. Prohíben las bolsas plásticas hasta con penas de cárcel, pero lo llamativo no es eso. Lo llamativo es que las Naciones Unidas premia al gobierno de Ruanda por sus políticas ambientales, por la prohibición de las bolsitas de plástico, teniendo total omisión sobre los verdaderos problemas que tiene el país. Lo que usted remarca está bárbaro prohibir la bolsita de plástico, pero debería hacerse en todos lados. Uh-huh. Lo que no entiende muy bien es las prioridades. Claro. Y cómo a su vez esto se destaca desde Naciones Unidas cuando no se remarca que falta todo lo otro. A eso va. A eso voy, claro. Esa es la frivolización a la que me refiero. O sea, nosotros tenemos comunidades pobres en muchas zonas del mundo que viven de las tortugas marinas, por ejemplo. Uh-huh. La pobreza, si yo viviera en condiciones de pobreza en una zona costera y hay huevos de tortuga, no lo dudaría. El asunto es prohibir esos cositos redondos donde van las latas de cerveza o las bolsas plásticas porque las tortugas marinas van a morir ahorcadas o ahogadas, o resolver la pobreza de las zonas costeras donde la gente se alimenta. Quiero decir, incluso los pronósticos de cómo va a sufrir esa gente, los pronósticos que hacen las propias Naciones Unidas, de cómo esas comunidades pobres costeras van a sufrir el aumento del nivel del mar dentro de 50 años, unos pronósticos catastróficos, está asumiendo que dentro de 50 años esa gente va a seguir siendo pobre. O sea, es aún más perverso el planteo, porque está asumiendo que los que hoy son pobres van a seguir siendo pobres dentro de 50 años y por lo tanto van a ser más vulnerables al aumento del nivel del mar. No sé si es claro lo que planteo. Estoy mirando los mensajes de los oyentes que llegan mientras responde las primeras preguntas Aramis Lachinian y encuentro de Jorge que dice: entonces es un negacionista con matices. Está bueno. Un negacionista no radical. Bueno, no, yo trato, aunque no siempre puedo, de apartarme de los dos extremos, que los negacionistas o los apocalípticos, los que y que además son posiciones sospechosas. Y no, yo la verdad tengo mucha actividad de campo en mis trabajos de consultoría en zonas costeras, y a mí lo que me lleva, lo que observo en el campo es lo que estoy contando. No tengo una predisposición. Supongo que lo comentaremos más adelante, pero mis trabajos en las zonas costeras son muy evidentes los resultados, y muy evidentes, muy a veces dramáticos, y no hay ninguna incidencia del cambio climático en esos resultados. Yo no digo que no exista, lo que digo es en la realidad de las costas en muchas zonas no tiene nada que ver. Y muchas veces las autoridades se hacen las distraídas, eso es lo que usted marca. Yo digo que es un discurso que resulta muy cómodo, el que el problema sea o de toda la humanidad o de cada individuo, quita responsabilidad a lo local. Porque lo local, esto hay que aclararlo tal vez, lo local es muy distinto que la humanidad, pero también es muy distinto que lo individual. Esa idea de que si cada individuo tiene un comportamiento mejor, entonces nos vamos empoderando,
Eso es la alienación, eso es un error. Lo local implica organización, legislación, rol de los gobiernos, el rol de las empresas. Yo lo que digo es que los problemas son locales y es ahí donde yo encuentro la solución. Ajá. Bueno, capaz que antes de continuar y antes de meternos en alguno de los capítulos del libro, conviene ubicar brevemente al autor, a Aramis Lachinian. A los oyentes capaz que les suena un tonito en la forma de hablar que no es 100% uruguayo, ¿no? Bueno, no sé. ¿Cómo es la historia de Aramis Lachinian? Bueno, yo viví de niño en Venezuela, hice el liceo, hice después parte de la universidad en Venezuela, porque mis padres fueron exiliados en los años 70, después volví a Uruguay. Seguí estudiando, trabajé tiempo aquí, estuve en organismos públicos, en la universidad, en consultoría. Llegó a ser director de la Dinama, titular de la Dinama en el año 2003 en el gobierno de Jorge Valle, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y bueno, y posteriormente me fui, o sea, hoy trabajo un poco en Uruguay y bastante en el exterior. Está más tiempo afuera que en Uruguay. A veces sí. ¿En qué actividad concretamente? Usted dirige una consultora, GEA. En Uruguay. En Uruguay, GEA. Sí. Consultores ambientales. ¿Y afuera del país? Hago la gerencia de medio ambiente de una empresa que se llama Incostas, que hace estudios costeros en toda Centroamérica, desde estudios de sísmica, gestión de playas, geofísica, bueno, estudios de oceanografía, diseño de obras costeras, hace de todo un poco y yo trabajo en toda la parte ambiental. Eso nos lleva a trabajar en diferentes contextos bueno, y ahora tenemos, Incostas tiene un trabajo en Uruguay con las playas de Montevideo también, nos lleva a trabajar en contextos muy diferentes y yo hago los estudios ambientales o coordino con un equipo de gente los estudios ambientales de esta empresa. Aparecieron mencionados ya algunos ejemplos recién en estas respuestas, pero después de la pausa, si le parece, vamos a concentrarnos en algunos capítulos del libro. Buenísimo. Algunos que son muy ilustrativos del tipo de planteo que usted hace. Perfecto. La destrucción costera en América Latina y la coartada del cambio climático. Sobre este libro que se editó recientemente estamos conversando con uno de sus autores, Aramis Lachinian. Las primeras preguntas fueron para ubicar a Lachinian en el debate de estos asuntos, ¿no? Su posicionamiento. Puedo agregar, quizás, lo que escribió Leo Lagos, periodista de La Diaria, especializado justamente en asuntos científicos. Él hizo este retrato. Provocador e ingenioso, Lachinian posee una mirada de los problemas ambientales que genera una deliciosa incomodidad al hacer trizas la idea de que debemos buscar causas globales como el cambio climático o el aumento del nivel del mar para entender los descalabros que generamos a nuestro alrededor. Al leerlo, una verdad más incómoda que la que planteaba Al Gore nos abofetea. Los problemas ambientales más acuciantes tienen causas y soluciones locales. Juega con eso de la verdad incómoda, ¿no? Es muy generoso. Esta es otra verdad incómoda. Yo creo que esta es incómoda, la otra no. A mí me resulta siempre incómodo. O sea, yo estoy diciendo que lo que nos vienen contando y que nosotros creemos y que actuamos en consecuencia es bastante inútil a la hora de solucionar los problemas y que funciona a veces como una coartada. Eso es bastante incómodo. El discurso global, el cambio climático de Al Gore es la corrección política absoluta, es el oficialismo planetario, que además tiene muy pocas bases científicas, ¿no? Muy pocas bases científicas. Bueno. Sí. Esa está fuerte. Sí, no, muy pocas bases científicas que nosotros seamos los causantes directos de los problemas. El cambio climático es una realidad indiscutida. Sí. Eso no lo discute nadie razonablemente, porque hay muchos datos de campo. El decir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y además con un enfoque individual, casi de trasladarnos la responsabilidad a cada individuo, es medio loco, ¿no? Agrego yo, a propósito del libro, 2 apuntes. Primero, está muy bien escrito. Muchas gracias. Se lo cuento a los oyentes, se lo paso a los oyentes. El libro está muy bien escrito, de manera ágil y clara, se lee fácilmente. Vuela, la lectura del libro vuela. Oh. Segundo, el libro, además de hacer pensar, me resultó muy interesante por los ejemplos que maneja. Ejemplos de diferentes lugares de América Latina, sus historias, su gente, sus retos ambientales y las soluciones locales, o que ya se están implementando o que se están estudiando, ¿no?
permite meternos en un entramado de costas latinoamericanas que seguramente muchos de nosotros no conocemos para nada, ¿no? Yo en general uso casos en los que yo trabajé personalmente, o sea, todo el caso que esté explicado, de alguna manera yo fui uno de los actores, ¿no? Yo decía, en muchos de estos lugares el lector no conoce nada. A propósito de varios de ellos no conoce nada, pero a propósito de otros sí, ¿no? La Riviera Maya, para muchos uruguayos es un lugar de destino turístico, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 3 del libro. Dale. Bueno, empiezo, leo algunos párrafos del propio texto. Entre 2010 y 2020 estuvimos concurriendo casi todos los años a la Riviera Maya, donde se encuentran las populares Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Además de disfrutar de las playas del Caribe, el motivo de nuestros viajes era impartir un curso de gestión ambiental costera. Pero en nuestras últimas visitas a partir de 2015, el panorama que encontramos fue desolador. Aquellas playas de agua turquesa y arena dorada, repletas de bañistas, habían desaparecido bajo un interminable colchón de algas flotantes que hacía imposible establecer dónde terminaba la arena y dónde comenzaba el agua. El olor fétido de la descomposición de las algas y su fauna acompañante invadía los lujosos hoteles y los turistas que se atrevían a ingresar al mar mostraban distintos tipos de irritaciones en la piel. Desde entonces, el panorama solo ha empeorado y las playas de mayor desarrollo turístico en el mar Caribe están plagadas de sargazos. Esta alga macroscópica de color marrón, de la clase de las algas pardas, que flota y arriba en cantidades increíbles durante la temporada de huracanes, es hoy un muro que impide a los bañistas entrar al agua. Empujadas por las olas, las algas se van acumulando en los primeros cientos de metros del mar desde la costa, formando una tapa que impide la penetración de la luz y el oxígeno. Los organismos bentónicos, que viven asociados al fondo, suelen ser sésiles, es decir, que se desarrollan adheridos a un sustrato, o muy lentos para huir de los sargazos, y entonces mueren. Las praderas de algas verdes que retienen arena en el lecho marino también desaparecen por la falta de luz y por tanto se acelera la pérdida de arena de las playas. Los corales, que solo viven en ambientes oligotróficos, o sea, pobres en nutrientes, también comienzan a morir debido al exceso de nutrientes aportados por la descomposición de las algas y los animales muertos. Todo comienza a morir debajo del manto marrón. Me permití esta lectura larga porque me parece que el retrato, la descripción es muy contundente a propósito de lo que está pasando allí, ¿no? Capaz que conviene explicar esta historia, ¿no? Ok, a ver, pensemos primero que la Riviera Maya, como la conocemos hoy, esas cadenas hoteleras, es un fenómeno muy reciente. En el año 1960, en todos esos 100 kilómetros de desarrollo turístico intensivo, no existía ni un solo hotel. El desarrollo de la Riviera Maya es una fabricación reciente, digamos, se diseñó en Ciudad de México, en el penthouse del Banco de México, una reunión en la que, digamos, ante una crisis petrolera global, la OPEP, etcétera, México dice, ¿cómo voy a invertir, el gobierno mexicano, cómo vamos a invertir los excedentes del petróleo para darle sostenibilidad en el tiempo, etcétera? Lo cual era una buena iniciativa. Y entonces, recursos extraordinarios procedentes de precios altos del petróleo, sí, se iban a invertir en un proyecto de desarrollo. Sí, y se hicieron dos proyectos, Acapulco del lado del Pacífico y Cancún del lado del Caribe. Se fabricaron de cero. Cancún estuvo previsto para recibir 90.000 turistas. La Riviera Maya en el diseño iba a recibir 90.000, iban a haber 90.000 camas. Hoy hay de manera permanente millones de personas, muchas viviendo ahí, y un flujo permanente, que además las personas que van a la Riviera Maya a esa oferta, a ese tipo de oferta turística, van a un hiperconsumo. Vamos a los hoteles all inclusive a comer y tomar hasta reventar, o sea, básicamente esa es la oferta que se hace. Eso es 100 kilómetros ininterrumpidos. En esa zona, la mayoría, Cancún tuvo un aeropuerto antes de tener saneamiento. Estaba claro el enfoque, que es lo que se buscaba. Hoy la mayoría de las aguas cloacales de toda la Riviera Maya terminan en la zona costera.
todas las aguas cloacales. O sea, la fertilización de esas aguas y eutrofización, etcétera, no es un fenómeno solo por la descomposición de los sargazos que llegan. O sea, hay un problema de aporte de nutrientes permanente desde hace décadas, de grandes concentraciones, en un ambiente que no es prístino y transparente por casualidad. Requiere para su sobrevivencia ese ecosistema ser prístino. Los arrecifes de coral... Una frase de la página 45. La duna, los manglares y los arrecifes de coral eran todos ecosistemas que estaban estrechamente vinculados. Ninguno funcionaba sin el otro. Totalmente. Los manglares son bosques costeros intermareales, son maravillosos, son unos ecosistemas fascinantes, pero además tienen una función de retener y metabolizar los sedimentos que vienen desde el territorio. Todos los escurrimientos superficiales, la desembocadura, pasan por esos tallos intermareales que afloran, que forman como una pantalla, como una jaula en el mar, y ahí se retienen sedimentos. Eso hace... El manglar. El manglar. Conocemos poco el manglar, los uruguayos, pero básicamente es eso, es como un bosque sumergido, un bosque... intermareal, digamos, es un bosque que tiene las raíces bajo el agua. Ajá. Y emerge a través de la columna de agua en las zonas costeras, pero también se desarrolla hacia adentro, en zonas salinas, en zonas marinas. Usted está describiendo cómo funciona, cuál es su... es un árbol. Su tarea, digamos. Sí, son árboles. El mangle es un árbol, hay varias especies. Es un árbol que forma bosques costeros en la propia playa, ¿sí? Metido en el agua y también en tierra. Pero claro, para la industria hotelera en muchos casos es una molestia en apariencia. Es una molestia y se lo saca, se lo tala todo. En la Riviera Maya se taló prácticamente todo el manglar para instalar hoteles, pensando en que estaban haciendo algo bueno, me imagino, para que el habitante de esa zona, para que quien se aloja en el hotel pueda ir directamente al agua, sí, no tenga esa vegetación molestando ahí en la costa. Exactamente. Y entonces, claro, se eliminó el manglar. ¿Qué pasa? Al eliminar el manglar, llegan los sedimentos, aumenta la turbidez en el agua, muy poquito, casi no lo notamos. Pero llegan los sedimentos de la costa. Claro, todos los vertidos, que además ya no son solo los escurrimientos superficiales naturales, sino que son las propias aguas cloacales que eran de los hoteles, que eran metabolizadas, que eran depuradas por el manglar, que crece su biomasa vegetal en base a tomar esos nutrientes. Hoy, al no haber manglar y seguir vertiendo aguas cloacales, todo eso llega. ¿Qué ocurre? El arrecife de coral, que funciona como una gran barrera que retiene la arena... ¿A qué distancia está de la costa? Y a partir de unos 300 metros empiezan a ver... Entonces, cuando llegan los oleajes extremos, el huracán, que arranca la arena de las costas, esa arena, cuando el retorno del agua empieza a perder energía, esa arena queda retenida contra el manglar, es como contra el coral, contra el arrecife, que es como un rompeolas sumergido, queda retenida ahí. Si yo no tengo el coral, esa arena se va, sigue viaje y voy perdiendo arena. Pero si además yo construí los hoteles sobre las dunas, o sea, ya no tengo arena libre, entonces saqué el manglar, eliminé las dunas y se va muriendo el coral, que se rompe, el coral muerto, lo rompe el propio oleaje, ya no tengo ese rompeolas sumergido, las playas empiezan a perder arena, a erosionarse rápidamente. Hoy Cancún no tiene ni una playa. Era una playa paradisíaca desde entonces. Hoy no hay ninguna playa. Es mucho más cómodo decir que Cancún no tiene playa por el cambio climático que decir que hay un modelo de desarrollo turístico insostenible que implica ganancias muy rápidas de manera incontrolada y sin sostenibilidad. O sea que si yo talo el manglar, si tiro las aguas cloacales sin tratamiento a un ecosistema que requiere ser prístino, construyo arriba de las dunas, saco la arena que molesta y mato el coral, el pensar que el cambio climático tiene alguna relación con eso, bueno, esto es un poco lo que se plantea en este ejemplo. Ajá. ¿Y ese debate está planteado hoy en México? No, para nada. ¿Cómo se está encarando esta crisis que evidentemente pega en un sector turístico que había levantado enormemente? Cada hotel construye, cuando pueden, construyen barreras, las barreras de geotubos, que son como unos chorizos de tela
que se llenan de arena, van construyendo barreras para que la arena no se vaya cada vez que viene una tormenta, porque ahora la arena ya no se retiene, no la retiene, porque el coral, el arrecife que retenía la arena, que la retenía del lado de la costa, digamos, la arena que se iba de la costa quedaba contra el arrecife y luego el oleaje periódico la iba reponiendo en su sitio. ¿Cómo funcionan las costas de Uruguay? Que tenés un banco sumergido que luego el oleaje periódico lo va llevando a su sitio. Hoy cada hotel construye sus barreras, construye muros que no sirven para nada, ¿no? Que se los lleva al mar igualito. Hay una tarea diaria de extracción de los sargazos. Bueno, ese es el otro tema. Yo lo primero que decía es que el problema es local, el problema grave de pérdida de arena antes que los sargazos. A partir del 2015, las arribaciones de sargazos son cada vez más masivas y son no solo de mayor cantidad de sargazos, sino que duran más en el tiempo, que es terrible, realmente es terrible. Ahora, y ahí aparece otro fenómeno en realidad, ¿no? Aparece otro fenómeno que no es mexicano estrictamente hablando, claro, ¿no? Primero, las autoridades mexicanas primero dijeron, bueno, estas arribaciones de sargazo son el cambio climático. Estamos liquidados, es global, no podemos hacer nada, así que no nos echen la culpa, al grado de que en un momento se declaró desastre nacional. El desastre nacional en México tiene una connotación legal definida, o sea que no hay responsabilidad, tiene un carácter, es como un terremoto, no es culpa de nadie y entonces se decretó desastre natural de carácter nacional. Ese fue el abordaje. Luego empezaron a tratar de sacar el sargazo del mar. Era como sacar arena de la playa con una cucharita. O sea, llegaba muchísimo. En los momentos en que se invirtió más en sacar sargazos de la costa, de las arribaciones de sargazo, se llegó creo que al 2% de lo que había llegado, a sacar el 2%. Era un absurdo, pero hoy... A ver, cierran cadenas hoteleras. Una de las consultas más frecuentes en Google sobre la hotelería en la Riviera Maya es ¿hay sargazos o no hay sargazos? Esa es la consulta. Ahora, el Mar de los Sargazos, no sé si lo ubican los oyentes, el Mar de los Sargazos es el único mar que no está rodeado por territorio. Es un mar que está rodeado por corrientes. Y es muy antiguo. Claro, Colón reportó cuando venía el Mar de los Sargazos. Claro. El Mar de los Sargazos es una realidad de esa zona. Sí, sí. ¿Qué tamaño tiene? Y del tamaño de una isla grande, son millones de kilómetros cuadrados, no me acuerdo ahora con precisión, pero es un pedazo importante en el Caribe. Sí. ¿Qué ocurre? Ese mar los sargazos están contenidos por las corrientes que definen el mar. Cuando llega el periodo de los huracanes, la temporada de los huracanes, naturalmente cambian las corrientes y se arrancan gajos de esos que pasan frente a las costas de África, entran por el Caribe. Eso ocurre todos los años. Sin embargo, desde el 2015 esas arribaciones son cada vez mayores. Porque hay otro mar de los sargazos. Exacto. Se ha ido generando otro mar de los sargazos. Ya hay un segundo mar frente a la desembocadura del Amazonas y del Orinoco. Y entonces ahí tenemos otro fenómeno. Pero de otra nuevo, causa, pero también responsabilidad del hombre. Y que no tiene nada que ver con el cambio climático en ese caso. No tiene nada que ver con el cambio climático, pero tampoco tiene que ver con México. No, exacto. O sea, esta zona de la Riviera Maya, ahora usted lo va a explicar, termina siendo perjudicada por un mal manejo de un ecosistema en la selva amazónica. Sí. A ver. Si nosotros hoy vemos la desembocadura del río Amazonas, comparamos fotos satelitales con años anteriores y del río Orinoco, veremos una mancha marrón que llega a meterse en el océano y en el Caribe, que esos son los sedimentos. Eso es por la tala del Amazonas, por las malas prácticas agrícolas, hay diferentes prácticas brutales de manejo de la zona selvática que lo que generan es erosión y el aporte de esos sedimentos. Tanto así que hoy se está formando frente a la desembocadura del Amazonas y del Orinoco ya se formó permanente un nuevo mar de los sargazos. Y esos sargazos son los que llegan principalmente a las costas de México. Esto es muy importante porque este origen, porque se decía, el sargazo del Mar de los Sargazos, ante el cambio de la circulación de los océanos por el cambio climático, está llegando a México. Y hoy se ve que no es de ahí donde está llegando, sino que principalmente los sargazos que llegan, porque son especies diferentes de sargazo, es la que está frente a la desembocadura del Amazonas, que está muy clara la ruta de cómo entra y cómo llega,
Y hay una cosa interesante, esta variedad, la variedad flotadora, la que se está desarrollando frente al Amazonas y el Orinoco, prefiere mayores temperaturas, menos corrientes, se adapta muchísimo mejor a las condiciones del Caribe. Hoy cada vez los afloramientos de sargazo en el Caribe mexicano duran más tiempo de esta especie. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo mismo que ocurrió en Brasil por la sobrefertilización y el desarrollo de un nuevo mar de los sargazos, está ocurriendo en el propio Caribe. Las costas mexicanas siguen fertilizando, siguen vertiendo las aguas cloacales igualito. Es cuestión de tiempo para un tercer mar de los sargazos frente a las costas mexicanas. Pero entonces lo que capaz que al final de esta parte de la entrevista conviene remarcar es cómo entra su visión, lo que usted plantea en el libro, en este caso concreto. Lo que está pasando en la Riviera Maya no tiene nada que ver con el cambio climático, dice usted, se debe a malas prácticas locales. Locales tanto en México como en Brasil. Ahí está. De una localidad que a veces es un poco más amplia que la que uno tiende a mirar de primera, ¿no? Claro. O sea, los problemas en este caso no están solo en la costa mexicana, en aquel proyecto de desarrollo turístico en el Mar Caribe, sino en una zona, en una localidad que es un poco mayor, que nos lleva incluso hasta la selva amazónica. Digamos. Totalmente. Lo que yo digo es, el cambio climático no es lo que está generando, aunque existe, no es lo que está generando el problema en la Riviera Maya. Y es inútil plantearnos que el problema del sargazo en la Riviera Maya es un problema global, planetario, por cambio en la circulación de los océanos, por el aumento del CO2, o plantearnos en el otro extremo que es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que, cuando vayamos a los hoteles all inclusive, no sé, clasificar la basura. O sea, llevarlo al plano estrictamente individual, al plano global, es muy cómodo para los gobiernos, ¿no? O sea, dejan de tener toda responsabilidad. Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista de hoy con Aramis Lachinian, coautor del libro La destrucción costera en América Latina y la coartada del cambio climático. Esta mañana en Perspectiva estamos con Aramis Lachinian, licenciado en Oceanografía Biológica, magíster en Ciencias Ambientales, doctor en Conservación de Recursos Naturales, que fue director de DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en el año 2003, que también integró el directorio de ANCAP más tarde, y que acaba de publicar, junto con Roberto Font, el libro La destrucción costera en América Latina y la coartada del cambio climático. Tengo, si miro la bandeja del WhatsApp, tengo cantidad de mensajes, en general todos los oyentes entusiasmados por la ventana que se abre, digamos, para pensar estos asuntos, ¿no? Y también con casos concretos. Buenísimo el reportaje. Me hace acordar a lo que pasó acá con nuestro balneario La Coronilla, dice el oyente. Fue hermoso, fue. Todo es consecuencia de malas praxis del hombre. La Coronilla, le suena ese ejemplo, ¿no? Sí, claro. Aquí hay un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias que trabaja, Canal Andrioni, etcétera, que vienen estudiando el efecto sobre las playas desde hace muchos años, un equipo de primera de la facultad. Pero ya que estamos hablando de Uruguay, aunque sea brevemente, aterricemos en el capítulo 7 del libro. Uruguay, Montevideo, la ciudad más linda. Leo también algunos párrafos. Cada año el oleaje provoca mayores daños a la infraestructura y el equipamiento costero, con derrumbes de paradores de playa que estuvieron ahí durante décadas, el descalce de sectores del malecón y el hundimiento de las aceras. Hay quienes ven el deterioro de las playas de Montevideo como una evidencia indiscutible del cambio climático, que provoca el aumento del nivel del mar y eventos meteorológicos cada vez más intensos. Pero hay quienes ven falta de gestión estratégica de las costas y playas de la ciudad. La discusión está instalada. Bueno, en primer lugar, el contexto en el que hay que analizar las costas de Montevideo es un contexto amplio, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista temporal. Nosotros no podemos ver las playas de Montevideo sin las playas de Canelones. Digamos que si uno mira en una foto satelital o aleja la mirada de las playas de Montevideo, va a notar
que la playa Carrasco, por ejemplo, que es la que hoy está sufriendo mayores impactos, es parte de una misma playa que llega hasta el Pinar, en Canelones. Es una unidad fisiográfica única y rectilínea. Esa es una de las observaciones más interesantes que aparece en el libro y que incluso usted después ha ampliado en declaraciones a la prensa, porque sobre ese caso concreto de la playa Carrasco han continuado trabajando después del libro, después de terminar el libro. Sí, totalmente. Todavía estamos trabajando. Ahí está. Lo primero que planteó Juan Font, que es el ingeniero que creó Incostas, es que no se puede estudiar solo lo que sucede en la playa Carrasco, sino que se trata de una unidad fisiográfica que por lo menos va desde Punta Gorda hasta el arroyo Pando. Por lo menos. Claro, las playas, por lo menos, sí. Él lo que decía cuando hicimos este trabajo para la Intendencia de Montevideo, lo que decía Juan Font es que debería llegarse hasta Punta del Este en el estudio y hacer un estudio mucho más integral y un diseño de soluciones mucho más integral de las costas, pero entendiendo la dificultad, los costos, etcétera. El mínimo que se debería tomar es eso. Y cuando empezamos a hacer el estudio, el señor Juan Font, el fundador de Incostas, es una persona de 85, 87 años largos que sigue recorriendo las costas y montándose en los barcos, pero es un experto de los más destacados en América. Y él decía, lo primero que tenemos que ver es qué ha pasado en estas costas a lo largo de todo un siglo. No ver lo que está pasando ahora solamente. Por supuesto que se toma en cuenta el aumento del nivel del mar, la variabilidad climática, pero se ve qué ha pasado, por ejemplo, dónde se ha perdido arena y dónde se ha acumulado. Entonces nosotros encontramos la barra del arroyo Carrasco, por ejemplo, ha aumentado muchísimo, no sé si ustedes lo han visto, pero es la barra migra hacia el este, o sea, la desembocadura migra hacia el este, y es una barra enorme donde hay una enorme acumulación de arena, de cientos de miles de metros cúbicos, y eso no es casual ni es producto del cambio climático. Eso tiene que ver con la desecación de los bañados de Carrasco. Pensemos que toda esa zona de la costa de Montevideo, cuadras hacia arriba, todo eso fueron dunas, fueron arenales. Y ahí esos arenales se aportaban a las playas a través de los cursos de agua. Nosotros a lo largo de décadas impermeabilizamos el suelo. O sea, esa arena está hoy hacia abajo de todas las casas, de todas las calles, la arena quedó contenida ahí abajo. Luego desecamos los bañados que eran los que capturaban los eventos de precipitaciones y arrastraban arena. Es decir, hubieron intervenciones muy significativas del hombre en todas las costas de Montevideo, que usualmente lo que ocurre es que aparecen los resultados mucho tiempo después. Y entonces, por ejemplo, se descalza el muro de Carrasco. Se descalza el muro de la Rambla en Carrasco y salimos todos a buscar culpables, sí, etcétera, cuando en realidad lo que hay que mirar es un proceso de décadas, de acciones del hombre, y en un entorno geográfico que no es solo el de ese lugar ahí frente al Hotel Sofitel, ¿no? Sí, una de las recomendaciones del estudio que hicimos es que debe encararse de manera conjunta, al menos entre estas dos intendencias, la gestión de las playas de Montevideo y Canelones. Claro, porque en las playas de Ciudad de la Costa, ahí a continuación del arroyo Carrasco, se da el problema inverso. En algunas zonas sí. Molesta la cantidad la arena que viene del agua, ¿no? Sí, claro. Que interfiere en la ruta, en la Rambla que se ha construido ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, hay algunas zonas que tienen aumento de arena por diferentes motivos, entre otros existen barreras. Por ejemplo, se construyó un emisario subacuático en la zona de Lagomar, Solimar, por ahí, hay un emisario subacuático. Ese emisario, si uno ve la evolución de las fotos satelitales, se da cuenta cómo empieza a funcionar como un pequeño espigón que retiene arena, y hay otros fenómenos en la zona del Pinar. Hay zonas donde las dunas están creciendo y están avanzando sobre las casas. Es verdad que esa zona fue todas zonas de dunas, todas zonas de arena. Así que ahí tenemos de vuelta una cantidad de problemas locales instalados, ¿no? Totalmente. ¿Se debió haber construido ahí? Probablemente no. Claro. ¿Se debió haber hecho una rambla en esa zona? Seguramente no. Pero así como están las cosas, dicen ustedes, quizás una solución para la playa de Carrasco sería que la arena que sobra del otro lado del arroyo Carrasco, esa que está molestando en algunas playas de Ciudad de la Costa, se trajera para Montevideo. Claro, a ver, son varias soluciones que hay que estudiar. El que se trajera significa
verterla al mar, sacarla y tirarla al mar para que el mar la acomode a donde debe ir. Eso es, no es cuestión de ponerla ahí nomás al lado de la circulación, digamos. Claro, no, esa es una, pero hay varias. Por ejemplo, lo que yo te decía de la acumulación de arena en la barra del arroyo Carrasco, que se está formando una enorme playa nueva, grande. Esa arena, por ejemplo, también puede alimentar la playa Carrasco. Las playas naturalmente, muchas playas basculan, es decir, se mueven. Si uno las ve en una foto satelital, ve que pierden arena de un extremo y lo acumulan en el otro. Entre otras cosas, la playa de Carrasco parece estar en un proceso de basculación, donde acumula arena del lado de la barra de Carrasco y lo pierde del lado de Punta Gorda. Entonces, si uno vuelve a tirar la arena en el mar, en la zona costera, el oleaje se encarga de distribuirla adecuadamente. Hay varias. Y otro interesante a estudiar es que nosotros siempre hablamos de que en el lecho marino, en el lecho del Río de la Plata, cercano a las costas, no hay arena para aportarle a las playas, para hacer vertimientos de arena, como se hace en muchos países, porque hay limo. Pero la realidad es que hay algunos metros de limo y debajo de ese limo hay los depósitos de arena de millones de años, entonces, o de cientos de miles de años. Entonces, una alternativa es de zonas fuera del sistema costero, pero en el lecho del Río de la Plata, también se puede dragar, extraer arena de buena calidad. Hay diferentes alternativas, pero es claro que hay que tener una visión que trasciende los límites administrativos de la intendencia, ¿no? En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Los oyentes coinciden en que el libro es muy rico, ¿no? Es muy instructivo, es muy provocador, sobre todo por ese sistema que lo guía, ¿no? Plantear casos, de acá, de afuera, de otros países de América Latina. Tendríamos que seguir charlando un rato, podríamos ir recorriendo otros de los ejemplos, pero para terminar, porque el tiempo se nos fue, me gustaría incluir algunas de las conclusiones que el propio libro tiene sobre qué hay que hacer, en general, digamos, ¿no? Yo, ahí tomo algunas cosas locales y otras más globales en qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, el aumento del nivel del mar es un riesgo, es un problema para las comunidades vulnerables, es decir, para la pobreza. Una conclusión global es la forma de enfrentar el cambio climático es enfrentar la pobreza, no el aumento del nivel del mar o unos grados de temperatura. Es decir, ¿quiénes van a morir y se van a ver afectados por el cambio climático en las próximas décadas? Solo personas pobres. Solo, exclusivamente personas pobres. Entonces, ¿el problema es el cambio climático o es la pobreza? Es decir, para el aumento del nivel del mar proyectado por Naciones Unidas, hay zonas como Madagascar en el que van a morir muchos millones de personas. Pero para esa misma cota de elevación, para ese mismo nivel del mar, en Holanda no va a morir nadie. La diferencia entre Holanda y Madagascar no es topográfica. Es que en Madagascar el 90% de la población vive bajo la línea de pobreza. Eso es una realidad en el mundo. Eso en primer lugar. Volviendo a Holanda, los holandeses no juegan con el tema del nivel del mar. Su historia es de lucha permanente para que el mar no se los coma. Cuando empezaron a planificar políticas de reducción de la vulnerabilidad al aumento del nivel del mar, se encontraron que las predicciones de los diferentes modelos que se manejaban eran de va a aumentar 50 centímetros o va a aumentar 2 metros. Y decían, bueno, nosotros no podemos, cuando estamos hablando en serio, como los holandeses, no podemos planificar el desarrollo de infraestructura, el ordenamiento territorial con esa variación tan grande. Entonces, el Ministerio de Científicos y gente del Ministerio de Transporte de Holanda comenzaron a estudiar todos los modelos con los que se hacían estas predicciones. Y a la conclusión que llegaron es a que el problema no es el aumento del nivel del mar, sino los modelos que son muy pobres, que no logran predecir bien, que falta información, desarrollo científico. Lo que hay que hacer es
investigar, generar mucha información y alimentar mejor los modelos. Eso es lo que concluyen ellos. Hoy no hay una capacidad de predecir de verdad lo que va a pasar con el aumento del nivel del mar. Y la otra conclusión, que también creo que ha quedado bien explícita a lo largo de la entrevista, es la gestión costera, ¿no? Claro, la gestión costera normalmente, fíjate, una crítica a lo que hacemos en Montevideo, de lo cual soy parte. Nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial en Montevideo, el famoso POT. Eso, el POT funciona muy bien en la ciudad de Montevideo y están muy claros, pero el POT termina en la escalera. Termina en la escalera de acceso a la playa. Exacto, exacto. Quiero decir, el ordenamiento territorial tiene un enfoque muy urbanístico y en el ejemplo que yo les ponía de la Riviera Maya es el mismo en todas las zonas. La playa son sitios muy vulnerables, de muy alta rentabilidad, con una tendencia a la apropiación indebida. Un metro cuadrado de playa es más rentable que un metro cuadrado de cualquier área del territorio. Un metro cuadrado de playa en Montevideo arroja una rentabilidad mayor que un metro cuadrado en Punta Carretas o en Carrasco. Sin embargo, no está igual de protegido, hay una tendencia a usos indebidos, a la insostenibilidad. Esto ocurre en todo el planeta. Entonces hay que hacer fuerza en una gestión mucho más seria de las costas. Dice la Chiniana en el libro, mientras nos ponemos de acuerdo respecto a si el ascenso del nivel del mar se está acelerando o no, respecto a si es culpa nuestra o es un fenómeno natural, hay algunas acciones globales y otras locales que serán útiles en cualquier escenario, y son las que acaba de mencionar, ¿no? Reducción de la pobreza, necesidad de investigación científica y énfasis, mucho énfasis en la gestión costera. Aramis Lachinian, gracias por visitarnos esta mañana. El libro está disponible en todas las librerías. En todas las librerías del país. El título, La destrucción costera en América Latina y la coartada del cambio climático. Da para más, da para considerar otros casos. Charlamos de nuevo en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.